Aleluya, gloria al Señor. En Cristo hay victoria. Diga nuevamente, en Cristo hay victoria. Versículo 25 al 20. A toda la personal, Dios la bendiga. A los que están gloria a Dios. Aleluya, gloria a ti, Señor. Capítulo 11, versículo 25. Dígale amén si lo tiene. Leemos la palabra. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros, que ha acontecido ahí. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Tendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Amén. Gloria al sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea en el nombre del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a compartir. Hoy vamos a hablar de Israel. Diga Israel. Israel. Nuevamente, Israel. Israel es un nombre que tiene un significado muy profundo. Significa el que lucha con Dios. Diga, el que lucha con Dios. El que lucha con Dios. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que sería el padre de multitudes, un hombre siendo rico, un hombre poderoso económicamente, un hombre que tenía muchos empleados, pero en esa época no se les decía empleados sino siervos, gloria al Señor, o esclavos. Un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, diga Ur de los Caldeos. Ese lugar era un lugar, digamos así, comercialmente muy reconocido. Era poderosamente, económicamente ese lugar. Era la capital, digamos así, en esa época mundial. Era como decir, hoy en día, la capital mundial es Nueva York, ¿verdad? Y este hombre, siendo que su vida, gloria al Señor, en Josué capítulo 24, versículo del 1 al 4, más o menos allí,
habla de que los padres de Abraham eran idólatras. Adoraban otros dioses. Pero un día Dios le llamó a Abraham. Diga, Dios llamó a Abraham. Este hombre, gloria al Señor, escuchó la voz del Señor y aceptó el llamado. Dios le dijo, sal de tu tierra. Bendeciré a los que bendijeres y maldeciré a los que maldijeren. Y en ti será bendita toda la familia de la tierra. Y es algo muy valioso esta obediencia que tenía Abraham. Ser de que tenía poder económico. Pero el nombre original de Abraham no tenía hijo. Este hombre, su mujer era estéril. Diga estéril. Una persona que es estéril no puede dar fruto de tener un hijo. Una persona que es estéril es imposible de tener a alguien que pueda tener descendencia. Pero este hombre, dice la palabra, Dios le dijo, en ti será bendita toda la familia de la tierra. Le creyó a Dios a pesar de que de Sarai era estéril. Y él obedeció a Dios. Pero yo le voy a decir de algo. Lo que el hombre vea imposible. Lo que es imposible, para Dios todo es posible. ¿Cuántos lo creen? Si la persona está enfermo y el médico dice que no, yo te sano, porque para mí nada es imposible. Si el hombre ultrajada que dice la sociedad, dice no se puede hacer nada porque este hombre es tremendo. Dios dice, yo puedo cambiar el corazón al hombre. ¿Cuántos lo creen? Dios te bendiga, pueden sentarse. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición. Pero Dios había sacado a Abraham de Ur de los Caldeos a la tierra que él no conocía. Y ya estando había el Señor, el versículo anterior, se le había muerto su padre. Porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, tierra que te mostraré. Porque hay un plan, hay un propósito que Dios tiene para tu vida, para ti. Y cuando este hombre obedeció, dice la palabra del Señor que tenía 75 años. Tuvieron momentos difíciles, tuvo pruebas, tuvo dificultades, cayó como todo ser humano. Dijo mentira. ¿Qué hombre no dice mentira? ¿Eh? ¿A quién le viene a la mente cuando alguien dice mentira? ¿Eh? Un hombre que diga mentira. Todo el mundo peca. ¿Cierto? Y es común, diga, y es común que los políticos siempre dicen porque dice mentiroso. Y Abraham siguió. Y dice que el Medio Oriente se ve eso
gloria al Señor, y se ve algo hermoso, pero de entre esa tanta cantidad muchas, es millones. Y todavía no tenía hijo, pero le creyó a Dios. Y dice la palabra del Señor, Dios hizo el milagro, pero antes de hacer el milagro, Dios le dice, ya no te llamarás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás padre de multitudes. Y tu mujer no se llamará Sarai, sino Sara, porque será madre de muchas multitudes. Y Sara significa cambié el nombre. Que sea gozo, alegría. Hijo. Y buscó una esposa, casó con Rebeca. Dice la palabra del Señor que que tuvo sus hijos. Palabra de que Rebeca no estaba tranquila, había algo dentro de ella, en el embarazo, una guerra. ¿Te imaginas? Cuando el Señor le revela y le muestra, lo que pasa es que tiene dos hijos, son gemelos. Y esto, están haciendo guerra entre ellos dos. Y dice la palabra que el mayor servirá al menor. Entonces, había una guerra entre estos hermanos dentro del vientre. Peleando.
Y nace primero Esaú. Y Esaú significa aquel que tiene vellos, mucho pelo. Tenía muchos pelos en su cuerpo. Pero Jacob, dice la palabra, de que agarra en el calcañar, en el pie. Es decir, que estaba peleando por la primogenitura. La primogenitura simbolizaba que tenía derecho legal de recibir la doble porción de la bendición del Señor. ¿Cuántos lo creen? Y cuando este hombre se da cuenta que agarró el calcañar y le pusiera el nombre Jacob. Y nacen. Dice la palabra de que Saúl siempre era un hombre cazador y cazaba y mataba. Pero Saúl era un hombre que desobedecía la voz de su padre. Porque el padre le decía, no te cases con ninguna de este hombre. Se casó con esta mujer desobedeciendo. Y Jacob tomó la primogenitura. De ahí viene la guerra de pelear la primogenitura. Porque Ismael estaba peleando por la primogenitura contra Isaac. Y de igual manera Esaú peleando por la bendiga. Con manera Esaú peleando por la bendiga. Contra Jacob. Y de Ismael son de hoy en día los árabes, los palestinos, los iraníes, los de Irak. Para que usted entienda. De hecho, en la época del Señor Jesús hubo un rey de Israel, ¿cómo se llama? Herodes. Y Herodes, ¿sabe de dónde venía Herodes? Descendencia de Saúl. Al Señor Jesús mandó a matar a todos los... Al Señor Jesús mandó a matar a todos los niños de Israel, los menores de... Israel, eso se llama Israel. Después, Dios permite que Israel vaya a Egipto y dura más de 400 años. Y dentro de esos 400 años fueron esclavizados. Ya sabemos la historia de que Dios lo libertó al pueblo de Israel con gran poder por medio de su siervo Moisés. Dios lo rescató, lo sacó a llevarse a la tierra prometida. Dios traslada en medio del desierto. Hubo señales, milagros. Dios proveía el agua. Dios proveía el de los, que es el pan de los cielos. Aleluya, gloria al Señor. Oiga, tremendo el desierto. Nunca le faltó agua, nunca le faltó el pan. Dice la palabra, ni sus vestidos se envejecieron. Es un misterio, hermano. Porque ¿qué vestido va a soportar en medio del desierto con tanto sol? Eso de vestido se daña.
Y sin embargo nunca se dañaron. Porque la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Y dice la palabra que Israel siempre tuvo guerra. Los hijos de Ismael, los hijos de Saúl, siempre pelearon contra Israel. Siempre tuvieron guerra. Siempre tuvieron derramamiento de sangre. Siempre estuvieron peleando por el territorio. Siempre estuvieron peleando por el nombre de Dios. Hoy en día la religión de los árabes es el Dios pequeño, Alá, de los ismaelitas. Gloria al Señor. Haciendo guerra contra el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, Yahvé Elohim, Yahvé Dios eterno. Pero ¿quién va a soportar contra el poder de Dios? El Dios de Israel vive eternamente por los siglos de los siglos. Israel es tremendo lo que ha pasado. Y a causa del pecado, Dios permite que Israel se levante rey. El primer rey de Israel se llama Saúl. Diga Saúl. Después, como Saúl desobedeció a Dios, Dios le quita el reinado. Dios le pone a David y dura muchos años. Después, cuando muere David, Dios le pone a Salomón. Pero después de la muerte de Salomón, el pueblo de Israel se divide por causa del pecado. Y se levanta de que dos reinos, el reino del norte. El reino del norte era conformado a las 10 tribus de Israel. Y el reino del sur era conformado a las 2 tribus de Israel. Y las 2 tribus de Israel eran Judá y Benjamín. Después de eso, para que usted entienda, por eso que tenemos que entender por qué hay tanta guerra, por qué hay tanto derramamiento de sangre hoy en día y la gente habla sin hablar, hasta el presidente habla sin saber qué es lo que está sucediendo y habla mal, qué es lo que está diciendo. Los ojos, ¿por qué? Porque eso son guerras constantemente y nada justifica lo que está pasando o que está derramamiento de sangre, nada justifica eso. Pero Dios va a hacer el juicio sobre todas las naciones. Y dice la palabra del Señor que el reino del norte, a causa del pecado, fueron esclavizados de Jesús. La Biblia dice que nació en Belén. Y dice la palabra que Dios permitió que fuera a Egipto y duró muchos años en retornó a Israel. Cuando retorna a Israel vive en Nazaret. Y allí, aleluya, gloria al Señor. Digamos así, en profesión. ¿Cuál era la profesión del Señor Jesús? Carpintero. En esa época un carpintero no era como hoy en día que el carpintero nada más llevaba la madera y listo. No, era mucho más que eso. Era gente que sabía cómo edificar la casa. Era gente que sabía, que tenía contrato, lo contrataba para que ayudaran. Era, por decirlo, en esa época, era como ingeniero civil. Era un hombre totalmente preparado en su profesión. Vivió como judío, porque él era judío. Jesús no era palestino. Jesús era israelita. Era judío. Su vida, su conforme, su cultura, su pensamiento era judíos. Que lo quiere cambiar el hombre es diferente. Es más, el Señor Jesús le dice, al centurión le dice, todo Israel no ha habido tanta fe como tú. El nombre de Israel. Pero Dios prometió a un persona. Y fíjate, Babilonia se borró el nombre, cambiaron otro nombre. Asiria se borró el nombre, cambiaron otro nombre. ¿Ah? ¿Qué
casi todos han cambiado. Y Dios permite que se levante un hombre que a los 30 años del Señor Jesús comenzó a predicar y anunciar las buenas nuevas. Jesús dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuentan la gloria a Dios. Él anuncia ese arrepentimiento porque sabe que el hombre debe volver a Dios. Y hay muchas personas que no les gusta que les diga de arrepentimiento. Yo sé que Dios es amor, sí es verdad, pero para que el hombre inicie su vida con Dios, debe haber un arrepentimiento. Cuenta la gloria a Dios. Y cuando el Señor Jesús predicaba, dice la palabra, el Señor sanaba, libertaba. Cosas, señales que ningún rabino, ningunos hombres de leyes conocidos podía hacer estas señales, porque solamente Jesús lo podía hacer. Multitudes para escuchar la palabra del Señor. Son políticos que están diciendo que Jesús era socialista. Los socialistas lo que tratan es decir que por ley, eso es verdad, por ley, tiene que tener impuestos, quitarle, darle a repartir a lo que necesitan. Pero Jesús no hizo así. Jesús le dice: gloria al Señor. A los discípulos dice: dale de vosotros a comer. Pero Señor, si no tenemos panes, solamente unos cuantos panes y solamente unos cuantos peces, dámelo, entrégamelo. Y el Señor Jesús presenta al Padre y dice: presenta al Padre, gracias Padre, esos son alimentos que me han entregado, ahora multiplícalo por causa tuya. Y cuando Él le da gracia, dice la palabra, repártelo, y se multiplicó. ¿Qué hombre va a multiplicar eso? Y dice la palabra que los 5,000 hombres había, sin contar mujeres y niños. Y esos 5,000 hombres, cada uno tenía 12 canastas de panes y de peces. Nada más unos cuantos peces, había 2 si no me equivoco, y 3 panes y 2 pececitos, 3, no recuerdo, para multiplicar 5,000. Hermano, eso no es socialismo, es un poder de Dios, es un milagro, es el reino de Dios. El reino de Dios lo que hace es multiplicar. Y el capitalismo tampoco es así, porque el capitalismo te enseña a trabajar y trabajar y trabajar, y lo que te ganan lo poquito. Pero el reino de Dios no es así. Tú confías, te entrega toda la carga al Señor y el Señor te puede multiplicar. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Eso sí, la Biblia dice, cuando un cristiano, un creyente, la Biblia dice que debes trabajar. Eso es lo que enseña la palabra. El que es cristiano, cuando trabaja, Dios lo multiplica, Dios lo bendice, porque confía en el Señor. Y cuando el Señor multiplicó, dice la palabra que el Señor Jesús sanaba, aún levantaba a los muertos. Es más, hay algo asombroso que el Señor Jesús hizo, que el Señor levantó un muerto que tenía 4 días de muerto. Yo pregunto a ustedes, 4 días de muerto, ¿hay posibilidad de que ese cuerpo se pudre o no se pudre? Cuando el Señor le dice, gloria al Señor, Lázaro, Lázaro, ven fuera, levántate. Y dice la palabra que Lázaro salió fuera. Esa gente cuando vieron, yo creo que tuvieron miedo, hermano, porque un muerto resucitó en 4 días. Porque esos 4 días, eso tenía que el olor desagradable, hermano. Estaba
putrefacto terrible. Pero el Señor Jesús no solamente lo levantó, sino que el cuerpo y la carne lo restauró tal como estaba. Pero dice la palabra que los religiosos, gente que conocía la palabra, lo quisieron matarlo. Pero ese era el cumplimiento de la palabra, de la profecía, que Jesús debía morir en la cruz de Calvario. ¿Para qué? Para salvación para toda la humanidad. Porque es el Cordero que fue enviado del Padre para el sacrificio. Y la Biblia dice que Jesús murió. Pero hay algo que acontece, que hay una gran diferencia. Y en cambio Jesús murió y al tercer día resucitó. Y Él vive eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dice la palabra, cuando el Señor Jesús estuvo 40 días con los discípulos y fue levantado al cielo, los discípulos, gloria al Señor, empezaron a predicar la palabra, empezaron a anunciar las buenas nuevas, empezaron a decir: Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús vino para salvación, le mandó arrepentimiento. Pero la Biblia dice que los apóstoles, los discípulos, fueron perseguidos a muerte, fueron perseguidos, pero también les abrió la puerta para que predicaran a los gentiles. Los gentiles son aquellas personas que no son judíos, somos tú y yo como gentiles, que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Amén. La historia cuenta que 70 años después viene la destrucción a Israel. Destruyeron el templo, quemaron a las mujeres embarazadas, les abrieron. Terrible, sacaron a los niños. Israel fueron dispersados en varias naciones. Pero a pesar que fueron dispersados, mantuvieron creyendo en el Señor, mantuvieron su cultura como israelita, mantuvieron su idioma. Y dice la palabra que Dios prometió que Israel iba a retornar a su tierra. 2000 años después, 1448, en el mes de mayo, se retornaron a Israel los judíos y empezaron a levantar la nación de Israel. Esa tierra no era reconocida como Estado. Pero cuando se levanta Israel como nación, empieza la guerra de los árabes, empieza la guerra de los egipcios, empieza la guerra de los palestinos. Terrible, hermano. Está Israel en medio. Si usted analiza el mapa, que lo iba a guardar. Y hay constantemente guerra, matanza. Nada justifica el uno con el otro. Niños como padecen, tanto los palestinos como los judíos. Pero en el mundo, la gran mayoría del mundo está en contra de Israel. Porque es una profecía que Dios le habló. Y cuando Israel se da cuenta que se va a levantar un hombre que dice ser el Mesías, el Salvador, ese será el anticristo. Él va a hacer pacto durante 7 años de pacto. Y en esos 7 años, aleluya, gloria al Señor, Israel va a pronunciar, va a decir que es el Mesías, es el Salvador, y va a haber una paz a nivel mundial. Va a haber una paz entre Israel y Palestina. Ustedes verán como que eso es imposible, pero para Dios lo que dice su palabra va a cumplir. Va a haber tiempo de paz.
pero solamente 3 años y medio de paz conforme a la palabra. Y cuando Israel abre los ojos y se da cuenta que este no es el Mesías, que este no es el Salvador, que este es el traicionero, este anticristo, se va a levantar una guerra junto con el falso profeta para dañarlo. Va a ser alrededor todo el ejército contra Israel. Y ahí sí va a haber persecución, va a haber matanza, va a haber muertes, va a haber mucho sufrimiento, va a haber tristeza. Pero llegará un momento cuando Israel clama que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. Por eso es que la Biblia dice que vendrá el libertador a salvar a Israel. ¿Cuánta la gloria a Dios? Por eso que la palabra de Dios dice que en Israel en parte es endurecimiento para que llegue la plenitud de los gentiles. Es decir, hay un endurecimiento en parte a Israel para que los gentiles entren a la salvación a través de Cristo Jesús. Pero cuando ya llegue la plenitud a todos los gentiles, entonces vendrá salvación para Israel. ¿Cuánto estamos entendiendo? Tuve que dar un repaso históricamente para que usted entienda qué es lo que está pasando en el mundo actual. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Esto muestra la noticia de la guerra, de la muerte, del sufrimiento. La noticia muestra para que usted entienda que hay que bendecir a Israel, porque la Biblia dice: bendeciré a los que bendijeren y maldeciré a los que maldijeren. En ti será bendita en toda la tierra. Por lo tanto, usted y yo, como iglesia del Señor, bendecimos a Israel. Diga: bendecimos a Israel. Bendecimos a Israel. Y oramos por la paz de Jerusalén, porque en Jerusalén va a haber una paz, pero no una paz como hacen los hombres. Como el Señor Jesús dijo: mi paz doy, mi paz os dejo. Yo no doy como el mundo la da, porque el mundo la da conforme a la alianza de un pacto de firma, cuando son conveniencias. Entonces el otro sale como que libre de toda la culpa, pero el Señor no va a hacer así. La Biblia dice que el Señor Jesús retornará aquí en la tierra y vendrá como rey y juez. Diga: como juez. Va a juzgar a todas las naciones como rey. Ahí sí que el hombre se va a temblar. Y entonces todas las naciones serán juzgados. Y él dirá: yo soy el rey. Yo soy el rey de Israel. Voy a juzgar a todas las naciones. Y van a someterse bajo mi dominio, mi autoridad y mi poder. Y todas las naciones tienen que sujetarse. Y dice la palabra que y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego. Será quemado para eternamente. Y dice la palabra que el enemigo, Dios te bendiga, Satanás será atado por 1000 años. Mientras Jesucristo va a estar reinando por 1000 años. Y va a estar reinando desde Jerusalén. Porque dice la palabra del Señor Padre: por haber maldecido a Israel. Y lávame con la sangre de Cristo. Y dígale: Señor, te pido por la paz de Jerusalén. Te pido por la paz de Jerusalén. Y vendrán ese arrepentimiento también